Cuando mi madrastra decidió destruir los recuerdos de mi madre, no sabía que yo había planeado una sorpresa que cambiaría nuestras vidas para siempre. Capítulo 1. Mi madrastra y yo nunca hemos tenido una buena relación, y jamás olvidaré la noche en que me llamó ebria, presumida de haber quemado todas las pertenencias de mi difunta madre. Las quemé, era solo basura de todos modos, dijo. Siempre odié cómo la mantenían presente en sus vidas, necesitan aprender a dejarla ir, deberías verlo como un favor. No pude articular ni una palabra y simplemente colgué. Permanecí en silencio un minuto antes de recibir una avalancha de mensajes de su parte. Me enviaba foto tras foto de cenizas, acompañadas de emojis riendo. Mi papá y yo estábamos de campamento cuando esto ocurrió, así que lo desperté para contárselo. Al principio, pensó que estaba bromeando, pero al mostrarle las pruebas, se puso pálido, salió de su tienda y comenzó a agarrarse el pecho como si tuviera un ataque al corazón. Llamé a una ambulancia. Tardaron 15 minutos en llegar y subimos de inmediato. Los médicos me dijeron que no tuviera muchas esperanzas. Todo esto ocurría mientras mi madrastra no dejaba de llamarme, exigiendo que contestara. La ignoré y sostuve la mano de mi padre todo el tiempo. Llegamos al hospital y lo admitieron en la UCI, donde lo conectaron a varias máquinas. Capítulo 2. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano y observando cómo su pecho subía y bajaba. La idea de perderlo era insoportable. Intenté ser fuerte, pero la culpa me abrumaba, pensaba que si no le hubiera dicho, él estaría bien. Sin embargo, en el fondo, sabía que eso no era cierto. Después de lo que pareció una eternidad, los médicos lograron estabilizarlo y dijeron que había tenido suerte de sobrevivir, aunque seguía en un estado delicado. Cualquier estrés adicional podría resultar peligroso, incluso fatal. Durante los días siguientes, apenas me separé de su lado. Cada vez que salía de la habitación, me sentía ansioso, aterrorizado de que algo sucediera mientras no estaba. Los médicos repetían que necesitaba descansar y que el estrés era lo peor para él en ese momento, pero era difícil, considerando que mi madrastra había quemado todas las pertenencias de mi madre. Siempre había sido amargada respecto a ella y a las cosas bonitas que nuestra familia decía sobre ella. Capítulo 3. En el último día de Acción de Gracias, estábamos todos reunidos alrededor de la mesa del comedor. Era la primera vez que mi padre traía a su nueva novia, mi futura madrastra, a una festividad familiar. Todos estaban curiosos por conocerla, ansiosos por ver a la mujer que había devuelto la sonrisa a mi padre tras años de duelo. Recuerdo haberme sentado junto a él, con mi madrastra al otro lado, su mano descansando en la de él. Parecía un poco nerviosa, pero ¿quién no lo estaría al conocer a la familia por primera vez? Mi papá se mantenía tranquilo mientras servíamos los platos. La conversación derivó naturalmente hacia recuerdos de mi madre, como cada año, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado, ella siempre estaba presente en la habitación. Mi tía Linda le dijo a mi madrastra que era tan hermosa como lo había sido Mari, mi madre. Mi hermano sabe elegirlas, comentó con una sonrisa. Hubo un murmullo de acuerdo en la mesa y vi como la sonrisa de mi madrastra se desvanecía por un momento, pero rápidamente se recuperó y mintió educadamente. A medida que avanzaba la cena, las historias sobre mi madre empezaron a fluir, como la vez que hizo el mejor pastel de nuez y siempre le daba una porción extra a mi primo ya. Se hablaba de cómo hacía sentir especial a todos. Mi madrastra estaba allí, sonriendo y asintiendo, pero podía sentir la tensión acumulándose en ella. Capítulo 4. Fue cuando mi tío Joe comenzó la oración que la atmósfera en la habitación realmente cambió. Todos inclinamos nuestras cabezas, y mi tío Joe, quien siempre dirigía la bendición, empezó a hablar. Señor, te agradecemos por esta comida y por la familia reunida aquí. Hoy te pedimos que bendigas nuestra comida y nuestro tiempo juntos, y especialmente te pedimos que continúes bendiciendo el alma de Mari, que descanse en paz, y sepa que la extrañamos mucho todos los días. Tan pronto como mencionó el nombre de mi madre, sentí a mi madrastra moverse incómoda en su asiento. Su mano, que seguía sosteniendo la mía bajo la mesa, de repente se sintió más apretada. La miré, y aunque tenía los ojos cerrados por la oración, pude notar lo incómoda que se sentía. En ese momento, comprendí que estaba amargada, resentida por mi madre, por la forma en que hablábamos de ella y por el hecho de que, sin importar cuánto se esforzara, siempre estaría compitiendo con un fantasma. Un día en el hospital, mi padre se despertó y estaba más alerta que en días. Me miró con esos ojos cansados y dijo que necesitaba hablar con Stephanie. Tenía miedo por él y de lo que podría suceder si la enfrentábamos,
pero mi padre era insistente, no era del tipo que dejaba pasar las cosas. Sabía que guardar todo esto solo empeoraría las cosas para él, así que acepté enfrentar a Stephanie juntos. Capítulo 5. Esperamos hasta que mi padre fue dado de alta del hospital. Aún estaba débil y decidimos enfrentar la situación en casa. Al llegar, la tensión era evidente. Mi madrastra estaba sentada en la sala, viendo televisión como si nada hubiera sucedido. Al verla, la ira me invadió, pero me contuve por el bienestar de mi padre. Él le dijo que necesitaban hablar y, al notar que él había regresado, intentó saludarlo con los brazos abiertos. Mi padre la apartó, dejándola atónita. Ella le preguntó qué sucedía y él no se contuvo. «Sabes muy bien lo que pasa, quemaste todas las pertenencias de mi esposa». Ella se quedó en silencio un momento, sonrojándose, y luego intentó justificar su acción culpando a mi padre por seguir amando a mi madre. Él le aclaró que no la amaba, pero que no tenía derecho a deshacerse de todas sus cosas. Stephanie preguntó que, si él ya no la amaba, ¿por qué le importaba? Eran solo objetos cubiertos de polvo en la casa, le gritó. Vi que mi padre estaba a punto de estallar y le hice una señal para que se sentara. No quería otro viaje al hospital. A pesar de su debilidad, mi padre soltó mi mano y le gritó que esas cosas eran lo único que le quedaba de su madre y que las había tirado solo porque deseaba más espacio. Ella puso los ojos en blanco y le dijo que estaba siendo exagerado, que no podía vivir en el pasado para siempre y que era hora de avanzar. Capítulo 6. Mi padre le dijo que esto no se trataba de avanzar, sino de respeto. Fue entonces cuando intervine. Su falta de remordimiento me enfureció. Nos dijo a ambos que esa también era su casa y que, si teníamos un problema, podíamos irnos. Incluso sugirió que debíamos agradecerle por haber eliminado las pertenencias de mi madre. Aseguró que, con esas cosas afuera, podríamos sanar más rápidamente y no tendríamos un recordatorio constante de su muerte. Mi padre le recordó que él pagaba la hipoteca y que su nombre estaba en los documentos. Le exigió que se fuera de inmediato. Parecía que esto fue la gota que colmó el vaso para él, especialmente porque ella no lo visitó en el hospital. Se negó a irse y la discusión se intensificó. Vi que mi padre se ponía pálido otra vez y lo llevé al sofá, diciéndole a ella que lo dejara en paz. No le importaba el dolor que le estaba causando. Después de que mi padre se estabilizó, lo ayudé a ir a la cama. A la mañana siguiente, todo estaba inquietantemente callado, la tensión de la noche anterior se sentía en el aire, imposible de ignorar. Mi padre seguía en la cama, exhausto y emocionalmente agotado por todo. Podía oír su respiración lenta a través de las delgadas paredes. Bajé las escaleras, medio esperando que ella se hubiera ido, pero allí estaba, sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café en la mano, como si nada hubiera ocurrido. Ni siquiera me miró al entrar, su atención estaba completamente en su teléfono, con los dedos moviéndose rápidamente por la pantalla. Capítulo 7. Las llamadas comenzaron. Primero fue mi tía, quien me preguntó qué estaba sucediendo y por qué mi madrastra la había llamado llorando en medio de la noche, diciendo que mi padre y yo la estábamos atacando y tratándola como a una extraña en su propia casa. Intenté explicarle la situación, pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que mi madrastra ya la había convencido de lo contrario. Luego, el mejor amigo de mi padre llamó, preocupado. Mi madrastra le había dicho que mi padre estaba perdiendo la cordura, que no estaba manejando bien su duelo y que comenzaba a arremeter contra ella sin razón. Hizo que pareciera que éramos nosotros los que habíamos cruzado la línea y que necesitábamos ayuda. Quedó claro que iba a luchar y asegurarse de que todos creyeran su versión de la historia. La vi con el rabillo del ojo, todavía sentada en la mesa de la cocina, sonriendo mientras escribía en su teléfono. No pude soportarlo más, dejé mi taza de café sobre el mostrador con un golpe fuerte que resonó en la cocina como un disparo. «¿Qué demonios estás haciendo?», le grité. Finalmente levantó la vista y me dijo que estaba asegurándose de que la gente supiera la verdad. Afirmó que mi padre y yo claramente no estábamos en el estado mental adecuado para manejar esto, así que ella se estaba encargando de todo. Me reí, pero ella hablaba en serio. Le dije que estaba mintiéndole a todos y que lo sabía. Ella era la que nos estaba pintando como los villanos. Afirmó que solo se estaba protegiendo y que la gente tenía derecho a saber lo que realmente sucedía en nuestra casa. Capítulo 8. Continuó con un extenso monólogo sobre cómo nunca había sido bienvenida en nuestra casa y que mi papá y yo la habíamos tratado como una reemplazo desde que falleció mi madre.
Le respondí que esa era la casa de mi papá y que estaba resentida porque no era ni la mitad de la mujer que había sido mi madre. Le exigí que se marchara o llamaría a la policía. Se levantó lentamente, manteniendo su mirada fija en la mía, y dijo que ya veríamos. Luego, pasó junto a mí, dejándome ahí de pie mientras la puerta se cerraba tras ella. Comprendí que esto estaba lejos de concluir. Mi madrastra iba a pelear sucio y, si no encontrábamos la forma de detenerla, nos lo quitaría todo. Después de tantas llamadas de familiares y amigos, mi papá comenzó a estresarse y su salud se deterioró nuevamente. Estaba ansioso constantemente, apenas dormía, y eso afectaba su corazón. Los médicos nos advirtieron que no podría soportar mucho más, que si las cosas no cambiaban, podría no sobrevivir. No podía quedarme de brazos cruzados observando su destrucción. Necesitábamos sacarla de nuestras vidas, pero ella no se iría sin luchar. Fue entonces cuando comprendí que necesitábamos ayuda legal. Encontramos un abogado especializado en derecho familiar y comenzamos el proceso de divorcio. Fue agotador y mi madrastra luchó con todas sus fuerzas en cada etapa, pero cuanto más luchaba, más mostraba su verdadera naturaleza. Intentó hacerse la víctima y retratarnos como los villanos, pero no funcionó. El tribunal vio a través de sus mentiras y el daño que intentaba causar. No mostraba remordimientos ni empatía, solo un ardiente deseo de obtener lo que quería sin importar a quién lastimara. El divorcio fue complicado, ella lo prolongó todo lo posible, tratando de desgastarnos emocional y financieramente. Pero al final, el tribunal falló a nuestro favor. Capítulo 9. Fue obligada a irse y finalmente quedamos libres de ella. Tras su partida, nos tomó tiempo sanar. La salud de mi papá mejoró lentamente, pero nunca volvió a ser el mismo. El estrés había dejado huella y ahora era más frágil que antes. Nos enfocamos en reconstruir nuestras vidas y encontrar una nueva normalidad. No fue fácil y hubo días en que el peso de lo que habíamos vivido parecía abrumador, pero nos teníamos el uno al otro y eso era suficiente. No hablamos mucho sobre mi madre después de eso, la pérdida era demasiado dolorosa. Un día, mientras revisaba algunas cajas viejas en el ático, encontré un pequeño sobre escondido en una esquina. Estaba dirigido a mí y escrito con la letra de mi madre. Mi corazón se aceleró mientras lo abría, y las lágrimas llenaron mis ojos al leer sus palabras escritas antes de morir. Hablaba de cuánto me amaba y de lo orgullosa que estaba de la persona en la que me estaba convirtiendo. Al final, escribió que, pase lo que pase, siempre recordara que estaba contigo en cada recuerdo, en cada momento. Allí estaba. Apreté la carta contra mi pecho y sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mi madre se había ido, pero aún estaba conmigo en cada recuerdo y en cada instante, y nadie podría quitarme eso. Con el tiempo, el dolor comenzó a desvanecerse, mi papá y yo estábamos más unidos que nunca. Sabíamos que no podíamos cambiar el pasado, pero sí decidir nuestro futuro, y eso fue lo que hicimos. Nos mudamos a una nueva casa. Era un nuevo comienzo. La primera noche en nuestro nuevo hogar, nos sentamos en el porche viendo la puesta de sol, y mi papá se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa. «¿Lo logramos?», dijo. «Sí», respondí, «lo logramos». Y a través de todo, supe que mi madre nos estaba cuidando y que estaría orgullosa de las personas en las que nos habíamos convertido. Hemos llegado al final del video, espero que hayas disfrutado esta historia. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte más relatos fascinantes. También te invito a mirar mis otros videos.